Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros, para quienes trabajamos en el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, compartir este espacio al que amablemente nos han convocado y hemos colaborado con la 24ª edición del Festival Internacional Afrocaribeño que organiza desde hace 24 años el Instituto Veracruzano de la Cultura. Las actividades académicas de este año inician con esta conferencia que desde nuestra perspectiva es una conferencia de lujo. Tenemos como invitado al doctor Pastor Murillo, quien compartirá con nosotros su conocimiento y su experiencia sobre uno de los momentos internacionales más importantes respecto del reconocimiento y los derechos de los pueblos y las comunidades afrodescendientes en el mundo y en particular en América Latina. Bienvenido Pastor, me da mucho gusto que estés aquí, te agradecemos como siempre tu participación y tu generosidad. El doctor Pastor Murillo, a quien nos honra con su amistad y con su generosa colaboración, es experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Naciones Unidas y ha sido durante largos años consultor internacional sobre temas de derechos humanos. El doctor Pastor Murillo tiene una trayectoria muy significativa de participación a nivel del gobierno, ¿no? del Estado y del gobierno en Colombia, vinculada con los asuntos relacionada con los derechos y las temáticas que vinculan a la población afrodescendiente. Ha sido en 2 ocasiones director de Asuntos de la Comunidad Negra Raizal y Palenquera en el Ministerio del Interior y Justicia de ese país. Igualmente, trabajó durante 9 años como asesor de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en la División de Asuntos Económicos, Sociales y Multilaterales. También fue representante de este país en la 3ª Conferencia Mundial de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Relacionadas de Intolerancia, que se celebró en 2001 en Durban, y de ahí participó en la Conferencia Regional Preparatoria en Santiago de Chile en 2001, una preparatoria de Durban. Es autor de una iniciativa de ley que garantizó derechos laborales para trabajadores de la región del Chocó. Pastor Murillo ha sido uno de los principales actores en el contexto internacional sobre el desarrollo y el alcance de los derechos de los afrodescendientes a partir justamente de la cumbre de Durban. Ha trabajado como experto en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y desde mi perspectiva ha hecho una de las más significativas contribuciones en este sentido. Como lo mencionaban algunos colegas que conocemos, que tenemos el gusto de conocer y con los que hemos compartido este espacio, este es un momento de también agradecerle públicamente y hacer un homenaje un poco a esta labor, a esta dedicación del doctor Murillo. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Para mí es un placer y un motivo de orgullo participar de esta edición del Festival Afrocaribeño. Realmente es una pena que no pueda hacer una participación presencial, pero bueno, renuevo mis felicitaciones a la organización, a Rafael Velázquez, a todos, por mantener viva esta actividad tan importante pese a estas circunstancias que, insisto, felizmente ya estamos
creo yo, muy próximos a superar. Hablar del diseño internacional de los afrodescendientes, tú lo señalabas, es un hito muy importante en el proceso de los afrodescendientes en el mundo, pero amerita sin duda alguna observar también las raíces, los antecedentes del diseño internacional de los afrodescendientes. Para comenzar, debemos destacar que el sujeto colectivo afrodescendiente, es decir, hablamos de afrodescendiente porque tenemos un sujeto colectivo afrodescendiente que emergió como tal desde el punto de vista del derecho internacional en la conferencia de Santiago de Chile del año 2000, preparatoria de la conferencia mundial, de la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y demás formas conexas de intolerancia. Allí fuimos reconocidos los afrodescendientes como sujetos de derecho internacional considerado en su sentido más amplio. Pero llegamos a este momento justamente después de recorrer un camino muy importante que tiene entre sus principales hitos, digamos, el quiebre que en América Latina, en la mayor parte de los países de América Latina, se produjo en términos democráticos. Recordemos que hace 30, 35 años atrás, la mayor parte de nuestros países estaban gobernados por dictaduras militares y las dictaduras militares tenían entre sus presupuestos, entre sus consignas, la negación de la diversidad y de la diferencia, ¿no? Se hablaba de la América Latina mestiza y bajo el mito de la democracia racial, de ese mestizaje, se ocultaba, se invisibilizaban muchos colectivos, incluidos los afrodescendientes. De manera que con ese momento histórico, ese punto de quiebre, fue muy importante porque allí surgió lo que hemos denominado, denominan algunos, el constitucionalismo de la diversidad, ¿sí? Es decir, nuevos catálogos constitucionales, nuevas cartas políticas que reconocen la diversidad y la diferencia al interior de sus países. Entre las últimas reformas constitucionales está la de Costa Rica del año 2015, que en el contexto justamente del decenio, en la inauguración del decenio internacional de los afrodescendientes, dio este país un paso hacia adelante a reconocerse a Costa Rica como un país pluriétnico y multicultural. Este es un punto de quiebre también determinante. A partir, un segundo aspecto tiene que ver con la ronda censal del año 2000. En el año 2000, a partir del año 2000 se empezó a incorporar la variable afro en los censos nacionales de población. Esa invisibilidad que históricamente venía marcando a los afrodescendientes en la región, empezó a correrse el velo porque iniciaron a producirse datos estadísticos que daban cuenta de la población, del volumen de la población, por ejemplo, un país como, no sé, Argentina, México mismo, que acaba de dar un paso en esa dirección, hasta tanto no se fueron incorporando en distintos mecanismos de captación de información estadística, la variable afro, pues eran realmente invisibles. Entonces, con la incorporación de la variable afro de manera progresiva en los censos y en otros instrumentos de captación de información estadística, se fue visibilizando la población afrodescendiente, pero también se fue poniendo en evidencia, se fueron poniendo en evidencia ahora sí con bases mucho más rigurosas las asimetrías, las desventajas de estas poblaciones con respecto al resto de las poblaciones. Y por supuesto también su diversidad y su riqueza y su potencialidad en otros ámbitos se iniciaron a tornarse mucho más visible. Entonces tenemos ahí dos hitos muy importantes que han marcado, digamos, esta agenda. Como lo señalaba, evidentemente las conferencias de Santiago y de Durban fueron determinantes, porque en Santiago de Chile el movimiento social afrodescendiente hizo una presencia muy fuerte, muy cohesionada, y allí reivindicó, insisto, el concepto de afrodescendiente para referirse a, digamos, ese conjunto de familias, de pueblos, ¿sí?, que comparten una historia, que tienen unas pautas de identidad o que están regidos de manera total o parcial por una legislación especial y que los distingue de otros colectivos, de otros grupos, si pudiéramos definirlo de esa manera. Pero también se puso en evidencia, ¿sí?, digamos,
hijos de las víctimas que sobrevivieron o que sobrevivimos a la trata transatlántica de esclavos y la esclavización. ¿Sí? Estas definiciones que uno puede adoptar de afrodescendiente tienen sus implicaciones, tienen sus connotaciones, como lo veremos más adelante cuando hagamos alguna alusión más específica al Caribe, por ejemplo. Entonces, tenemos allí 3 hitos importantes que han servido de base para el momento en que estamos hoy, el decenio. Hay que agregar también que hechos políticos como la elección de Evo Morales en Bolivia, digamos, el primer presidente indígena en Bolivia, un país mayoritariamente indígena, marcó un hito también muy importante que posteriormente con la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos impactó también la agenda a nivel global en los asuntos relacionados con los pueblos, grupos étnicos y para el caso con los pueblos afrodescendientes. En ese camino llegamos al año 2010 cuando la tercera comisión de la Organización de las Naciones Unidas, a iniciativa de Colombia, y ya lo habíamos ventilado en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, decidió adoptar el 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes. Este hito, por ejemplo, para un país como México fue muy determinante porque tú, Gabriela, Carmen Elisa y todos los líderes de México saben y reconocen que evidentemente el Año Internacional de los Afrodescendientes marcó un punto de quiebre en toda la ebullición, en todo el proceso de México y de los afromexicanos, porque se comenzó a producir una visibilidad mucho más evidente de la institucionalidad en México. Recuerdo el rol del CONAPRED con Ricardo Brucio, con Ponce, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, las autoridades mexicanas, la academia y la sociedad civil empezaron a partir del Año Internacional de los Afrodescendientes a tejer, digamos, toda una agenda que ha venido evolucionando y que hoy permite que estén los afromexicanos reflejados en las estadísticas, en la parte censal, pero que también sean un referente, dejaron de ser extraños, digamos, invisibles en su propia tierra, en su país. Así como ocurrió en México, ha ocurrido en otros países de América Latina. Bueno, por supuesto, tenemos países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, donde ya había unos reconocimientos muy importantes y unos avances, pero se ha venido dando una profundización de reconocimiento en este proceso. En el año 2011 tuvimos hitos muy importantes, ¿sí? Digamos, acciones que se llevaron a cabo en ese contexto. Valga destacar, por ejemplo, la Conferencia Mundial de Afrodescendientes, realizada en La Ceiba, Honduras, bajo liderazgo, incluso impulsada por la sociedad civil, que contó con más de 1.200 participantes, alrededor de 45 países, liderada por Celeo Álvarez, que felizmente ya no está con nosotros, pero fue un hecho muy importante, digamos, que contribuyó a la ebullición del momento en que nos encontramos hoy. También en el 2011, en Brasil, en Salvador de Bahía, Brasil, hicieron presencia 5 presidentes, 4 presidentes africanos, el vicepresidente de Colombia bajo el liderazgo de la presidenta del momento, Dilma Rousseff, en un gran evento que convocó sociedad civil con autoridades, con instituciones multilaterales y demás, en el contexto del Año Internacional de los Afrodescendientes para avanzar en la agenda. Y como esa se llevaron a cabo infinidad de eventos importantes en la región de América Latina y también en Europa, por ejemplo, donde tuvo lugar la conferencia Afromadrid, que han ido marcando, digamos, la agenda afrodescendiente. Con esto quiero destacar que el decenio, digamos, no surge como generación espontánea, sino que realmente es producto justamente de todo ese contexto, de toda esa ebullición que fue generándose y que derivó en una respuesta de la comunidad internacional a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en el año 2013 decidió adoptar la resolución 68/237, por la cual proclamó el decenio internacional
de los afrodescendientes bajo el lema, que era el mismo que venía del Año Internacional, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Entonces, voy a pasar más luego a hablar de estos tres ejes, cómo ha venido evolucionando, cómo se han venido implementando sus desafíos, etcétera. Pero antes quiero destacar que en todo este camino, en todo este recorrido, estamos hoy en un punto excepcional, digamos. Obviamente, los asuntos relacionados con los afrodescendientes pues están marcados por la persistencia de racismo, la discriminación racial estructural y sistémica que los afecta y que hunde sus raíces en los procesos de la esclavización. De tiempo atrás se venía reivindicando en la necesidad de profundizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, pero sobre todo los esfuerzos se venían encaminando a mostrar cómo, además de unas situaciones que particularmente afectan a las poblaciones afrodescendientes, las cuestiones de los afrodescendientes, así como las cuestiones de los pueblos indígenas, digamos, estamos en una sociedad cada vez más interdependiente, en un mundo globalizado, ¿sí? Dicho de otras maneras, en un mundo que cada vez es más pequeño, ¿sí? Y donde nadie, absolutamente nadie, es inmune a las desigualdades y al racismo y la discriminación racial. Entonces, esa es una premisa importante que conviene tener presente en el contexto que nos ocupa, porque justamente este año, a raíz de la confluencia de la pandemia, que mostró inicialmente los impactos desproporcionados en la población afrodescendiente, particularmente en los Estados Unidos, pero que es una realidad que trasciende a los Estados Unidos, Brasil, Colombia, cualquier país de la región, encontramos que hay una afectación desproporcionada de la pandemia del COVID-19 en los afrodescendientes, en ámbitos relacionados no solo con contagios, con fallecimientos, sino por supuesto con los impactos en materia económica y social. Recordemos que apenas al comienzo de la pandemia se puso en evidencia que más del 50% de los fallecimientos correspondían y siguen correspondiendo a personas afroamericanas, en el caso de Estados Unidos, y personas latinas con unos impactos realmente desproporcionados. Allí se evidenció que no correspondía a un hecho casual, que tenía que ver de un lado con las comorbilidades, con las enfermedades de base de estas poblaciones, pero también con las circunstancias sociales y laborales en que se encuentra esta población y de vulnerabilidad en muchos otros ámbitos, en la medida de que, por ejemplo, es la gente, es la población que tiene que salir a trabajar, a prestar los servicios sociales básicos, mientras que el resto de la sociedad, mayoritariamente la sociedad mayor, entre comillas, la sociedad con condiciones mucho más cómodas, pues ha tenido la posibilidad de desempeñar sus roles desde sus casas. Para colocar un ejemplo, en el caso de Colombia, por decir, se ha constatado, Colombia es un país que está estratificado de manera social de 1 a 6, estrato donde 1 es el más bajo y 6 es el más alto. En Colombia, el 90% de los fallecimientos por COVID-19 corresponden a personas de los estratos 1, 2 y 3. ¿Sí? El 60% de las muertes se concentran en los estratos 1 y 2. Entonces, esta realidad colombiana es una realidad que afecta incluso a nivel global, no solo aquí en las Américas, y por eso, en parte, también las movilizaciones que se vieron en Europa, con el caso Florida, que me voy a hacer referencia, tienen que ver con esto. Entonces, de un lado, con la pandemia se desnudó esa visibilidad, se puso visible esa realidad del racismo y la discriminación racial estructural, porque se puso en evidencia el estrecho vínculo entre pobreza y racismo y cómo estos fenómenos estaban impactando y siguen impactando ya la vida de las personas, en este caso las personas afrodescendientes. En ese momento ocurre lo que todos conocemos, digamos, la, comillas, ejecución pública de George Floyd, ¿sí? Que, digamos, el nivel de sensibilidad que ya había por los impactos de la pandemia y ese hecho tan abominable, casi transmitido en tiempo real, lograron sacudir la conciencia colectiva global de una manera tal que no hubo un ciudadano en el mundo, ¿sí?, que se pudiera quedar ajeno a esta circunstancia, a esta realidad. Todo el mundo se sintió tocado y eso se reflejó en un conjunto de movilizaciones
a nivel global en distintos países, por supuesto, concentrada en Estados Unidos, donde este movimiento que ya venía con mucha fuerza de las vidas negras importa, ¿sí? Que era reflejo o una respuesta a los asesinatos sistemáticos de personas afroamericanas por parte de agentes de la policía o agentes de la ley en un contexto de la práctica reiterada del perfilamiento racial, digamos, lograron sacudir, insisto, la conciencia colectiva, donde personas de distintas edades, de distintos roles, de distintos colores, de distintas razas, entre comillas, decidieron dar un paso al frente, se sintieron interpelados, como lo dijo, por ejemplo, lo decía una pancarta de una de las madres de una persona que se movilizó en la gran marcha que hubo en Ginebra, Suiza. Decía esta mujer en su pancarta que ella se había sentido interpelada porque cuando George Floyd, cuando escuchó las voces de George Floyd que llamaba a su madre, ella interpretaba que realmente George Floyd estaba llamando a todas las madres del mundo y que por eso, digamos, ella estaba allí y lo expresaba a través de su pancarta. Entonces, llegamos como a un punto de quiebre donde la cuestión del racismo y la discriminación racial, la lucha contra racismo y discriminación racial, y particularmente relacionado con las afectaciones a los afrodescendientes, se convirtió de una manera ya con mayor solidez en un propósito multirracial, dicho lo racial, entre comillas. Ya me voy a referir un poco a los debates que hay en torno, por ejemplo, a estas cuestiones. De manera que en este marco estamos en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, ¿sí? Digamos, estando en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes con estos lemas, reconocimiento, justicia y desarrollo, llegamos como a un punto de inflexión donde ese primer eje del decenio, el de reconocimiento, ¿sí? Logra un nivel de posicionamiento tal que hoy es poco probable que un individuo, una persona, independientemente, insisto, de su color de piel o de sus circunstancias particulares, pueda sentirse no pueda sentirse interpelado. Pero esto ocurre también en un contexto político y social de carácter global muy importante. Y es que acabamos de conmemorar los 75 años de la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde, como todos sabemos, el tema del fascismo, digamos, ¿sí? El holocausto judío, el holocausto gitano, donde la aniquilación del otro, simplemente por el hecho de ser el otro, digamos, estuvo en el centro de esta situación. Y nunca, como hoy, después de tantos años, ¿sí? La humanidad, ¿sí? Había sentido que nos encontrábamos en un punto, digamos, como de retorno a ese ambiente del pasado. La utilización, la instrumentalización, ¿sí? De la diversidad, de la diferencia, ¿sí? La ubicación de la cuestión de la identidad como un tema, como eje central de los debates públicos y del debate político en distintos contextos, Estados Unidos, Brasil, Europa, muchos otros países, acá mismo en América Latina, de manera creciente, que ha situado, insisto, el tema de la diversidad y la diferencia, ya sea por razones de género, por razones étnicas, ¿sí? Por razones religiosas, digamos, y su interseccionalidad, nunca como ahora han estado tan latente, colocó obviamente este asunto en un punto mucho más determinante. Recordemos, por supuesto, lo que pasó y sigue pasando en los Estados Unidos, digamos, con la elección de Donald Trump y la posición que aún persiste y que, bueno, tiene respaldo de una población muy importante de los Estados Unidos, digamos, el Brexit que estuvo en el Brexit, en el fondo del Brexit que estuvo, el auge, el fenómeno de migratorio que se presentó en Europa, explotó en el año 2015 con fuerza, de alguna manera fue capitalizado por grupos extremistas, ¿sí? Y derivó en una decisión como la del Brexit, ¿sí? La salida del Reino Unido
de la Unión Europea con serias implicaciones tanto para ellos como para la región y, por supuesto, a nivel global. Estos discursos, digamos, que gravitan alrededor de la instrumentalización del tema de la identidad en el contexto de la política y que han tenido entre sus víctimas centrales a los afrodescendientes justamente, están sintetizados en una teoría incluso que han construido estos sujetos, que es la teoría de la reconversión demográfica. ¿Sí? Y es una teoría que apunta a señalar como una amenaza para la identidad nacional el hecho de que los países vaya emergiendo desde el punto de vista demográfico grupos diversos desde el punto de vista étnico y racial y que en un momento dado se constituyan en mayoría. Para algunos esto hace parte incluso de una conspiración, es decir, ese gran flujo migratorio en Europa, que estuvo, insisto, su pico más alto en el 2015, lo ven, lo observan, lo interpretan como si fuera producto de una conspiración. Entonces, las estadísticas que muestran, por ejemplo, que en Estados Unidos, para el año 2040, más del 50% de la población será mayoritariamente perteneciente a los grupos minoritarios desde el punto de vista étnico y racial, ¿sí? Ese datos estadísticos lo ven como una amenaza a la identidad blanca de los Estados Unidos, los que reivindican un Estados Unidos anglosajón, un Estados Unidos blanco. Para ellos eso constituye una gran amenaza. Y es lo que han vendido igualmente en Europa y demás. Y sobre estas, digamos, planteamientos han edificado todas unas posiciones que se reflejan en ese rechazo del otro, del diferente. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que el abordaje de la cuestión de los afrodescendientes, y para el caso en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, tiene que verse conectado con una realidad que es global, ¿sí? Y eso es lo que justamente a raíz de la pandemia del caso Floyd ha empezado a entender la comunidad internacional, ha empezado a entender la humanidad en su conjunto y está derivando pues en esa gran sensibilidad porque se observa cómo, ¿sí? Por ejemplo, las amenazas asociadas a posiciones políticas como la de un presidente tan poderoso, pero todavía lo es como Donald Trump, pues trascienden a los afroamericanos o a la población de Estados Unidos en su conjunto y afectan a la sociedad en general porque son cuestiones que apuntan o que pueden afectar la paz y la seguridad internacionales. Entonces, aquí tenemos una dimensión. Esto es visto también desde otras dimensiones, es decir, si observamos los grandes retos o riesgos globales, ¿sí? Si lo vemos bajo el prisma de los grandes riesgos globales, es fácil entender, es aún más fácil entender esta realidad. Entonces, por ejemplo, lo concerniente a la crisis climática es un desafío a nivel global. Hoy, cada vez más, la comunidad a nivel internacional y los ciudadanos del mundo, las personas, están entendiendo que la cuestión de la crisis climática, primero, es una realidad palpable, latente. Acabamos aquí en el Caribe nuestro colombiano y en el Caribe centroamericano de ser azotados por un huracán en unas condiciones inéditas que nunca había ocurrido, ¿sí? Es evidente que cada vez se van presentando mucho más fenómenos que en principio o que en el pasado se consideraban como fenómenos naturales, pero que hoy se ha constatado que, si bien es cierto, tienen, digamos, su origen en fenómenos de la naturaleza, se han visto agravados o son mucho más y además son mucho más frecuentes en virtud a los impactos de la acción humana, ¿sí? Y en ese contexto emerge, digamos, ya un mayor entendimiento de la importancia de la diversidad y la diferencia, porque está constatado que, por ejemplo,
siguiendo con el tema de crisis climática, el rol de los pueblos indígenas y los afrodescendientes por nuestra ubicación geográfica es determinante, digamos que tenemos una importancia crítica para la preservación del planeta. ¿Sí? El Caribe colombiano, que se ha visto y que se ve recurrentemente tan afectado por estos fenómenos climáticos, pero que está viendo cada vez cómo son más intensos, son más frecuentes, evidentemente no es ajeno al entendimiento de esta realidad. Entonces aquí estamos conectando el tema de la diversidad étnica y cultural con fenómenos que son, insisto, considerados históricamente como naturales, pero que hoy hacen parte de una realidad que la ciencia y los hechos, digamos, nos ponen en evidencia. Entonces, migración, crisis climática, la profundización de la desigualdad que a su vez genera migración y la migración, alrededor de la migración generan las tensiones políticas asociadas a los temas que estábamos refiriéndonos como el incremento del fascismo, del nacionalismo, del fascismo y de todos estos ismos excluyentes. ¿Sí? En todos estos contextos cobra un valor muy importante, muy especial, el tema de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de los grupos étnicos y hoy para el caso, insisto, de los afrodescendientes. Pero además, esto está ocurriendo en momentos donde hay otros fenómenos muy marcados, ¿sí? Como los impactos de la cuarta revolución, de la revolución digital. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de la revolución digital, la utilización, por ejemplo, de herramientas de automatización, para resumir, de la inteligencia artificial en múltiples contextos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, en el ámbito de la salud, del ámbito de la educación, etcétera, del trabajo, con efectos evidentemente muy positivos en muchos ámbitos, pero también con la profundización de las desigualdades, con la profundización de la exclusión, la utilización, por ejemplo, de algoritmos en el ámbito judicial con impactos desproporcionados en grupos como los afrodescendientes, ¿sí? Hace parte, digamos, de todo este cóctel de situaciones que sitúan este debate en torno a la cuestión de los afrodescendientes como un aspecto central y vital de la agenda global y de las agendas nacionales. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Entonces, en materia de reconocimiento, ¿sí? Podemos decir que felizmente hemos avanzado en los planos nacionales con la adopción de catálogos constitucionales y legales que reconocen el derecho a la diversidad y la diferencia de los pueblos afrodescendientes, que reconocen los derechos colectivos de los afrodescendientes. Entre las últimas leyes fue una recientemente adoptada en Chile, la ley de derechos colectivos de los afrodescendientes, que tiene que ver con los derechos, digamos, de la población afro-chilena, incluso bajo el reconocimiento como pueblo tribal. ¿Sí? Y avanzan las legislaciones. Se han adoptado un conjunto de leyes en otros ámbitos, pero ya del pasado, todos los países venían adoptando leyes de reconocimiento étnico en el ámbito cultural, el Día Nacional de los Afrodescendientes de muchos países, etcétera, que aprovecho para señalarles que justamente esta semana la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de aprobar el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. ¿Sí? Esta es una iniciativa que presentó Costa Rica bajo el liderazgo de la vicepresidenta Essie Campbell, y que ya está haciendo tránsito y que con seguridad antes de terminar esta asamblea del año 2020 quedará aprobado. Esto es otra muestra elocuente de cómo se ha ido profundizando el reconocimiento de los afrodescendientes. Entonces se reconocen varias cosas. De un lado, su existencia física, que éramos invisibles, ¿sí? Insisto, países como Argentina, como Chile, ¿sí?
¿sí? México mismo, etcétera, digamos, no existían los afrodescendientes, no existíamos, y eso ya, pues es un asunto que está quedando en el pasado. Ya a un mexicano no le van a pedir que cante el himno nacional a un afroamericano para que muestre su nacionalidad, porque ya, digamos, se reconoce. Bueno, por lo menos eso esperamos, será mucho más excepcional en estos tiempos. Entonces, de un lado, ese reconocimiento de la existencia física; de otro lado, el reconocimiento de las circunstancias particulares, ¿sí?, de las desventajas históricas del vínculo entre pobreza y racismo, digamos, un segundo ámbito donde se ha profundizado el reconocimiento. También de sus potencialidades, de nuestras diferencias, de nuestros aportes a la cultura y a la construcción de las nacionalidades, de la construcción, los roles en la independencia de los países, en la economía, tanto nacional como regional y global. Hay un avance muy importante. Y como señalaba anteriormente, cada vez hay mayor conciencia de nuestro rol en otros ámbitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de la preservación del clima, ¿sí? Para colocar apenas algunos ejemplos. De manera que yo diría que el camino hacia el reconocimiento del pleno de los afrodescendientes hoy es mucho más cerca, ¿sí? Hoy ya ese déficit de ciudadanía que hemos venido arrastrando, que aún acusamos, se está acortando. La brecha en términos económicos sigue siendo muy profunda, y en términos de igualdad de oportunidades en la educación y en muchos otros aspectos sigue siendo muy profunda, pero ahí se va avanzando. Ahora bien, en el ámbito de la justicia, ¿sí?, hay también pasos muy importantes. De un lado, claro, muchos países han penalizado el racismo y la discriminación racial, y como señalaban, han adoptado catálogos específicos de legislaciones referidos a los afrodescendientes. Pero además de eso, ha habido el entendimiento de que las políticas universales no son suficientes para resolver la enorme brecha y las desigualdades, y que hay necesidad de adoptar políticas digamos, de justicia racial, entre comillas, que garanticen de un lado la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida de los países y de las regiones, y también derechos que tienen que ver ya con el acceso equitativo a los sistemas de justicia, digamos, tratamiento judicial. Entonces, en Brasil se han adoptado leyes de cuota para el acceso a la universidad y para el acceso a cargos públicos en favor de los afrodescendientes. En estas elecciones que acabaron de pasar el domingo, se estrenó una nueva ley que tiene que ver con algunas medidas especiales para buscar un poco más de equidad en el acceso a cargos públicos de elección, con apoyos, digamos, financieros. Brasil es un país profunda, igual que Colombia, y por supuesto toda la región, con una profunda brecha de desigualdad de los afrodescendientes, donde la población afrodescendiente, pese a que es alrededor del 56% del total nacional, de los 200 millones de afrodescendientes que se estima ahí en la región de las Américas, el 50% o más está justamente en Brasil, donde en el censo del 2010 alrededor del 56% de la población se autorreconoció como afrodescendiente. Sin embargo, su participación en la vida pública es deficitaria. Insisto, no alcanza a llegar siquiera al 10%, y la brecha es aún mayor si se trata de mujeres. Y si es en el sector privado, en el acceso laboral, mucho mayor. Por ejemplo, las mujeres afrobrasileras no alcanzan a ser ni siquiera el 1% de las que se ocupan de los cargos directivos en el sector privado, para colocar un ejemplo, con impactos muy desproporcionados en el ámbito de la justicia, donde la primera causa de muerte de los jóvenes en Brasil es el homicidio, y de esto entre el 78 y el 80% corresponde a población afrobrasilera, ¿sí? Y esta realidad que es también muy marcada en el resto de la región. Aquí, siguiendo con el tema de justicia, hay otros indicadores que son muy elocuentes. Brasil, por ejemplo, tiene alrededor de 1,5 millones de personas en las cárceles. De ese 1,5 millones de personas en la cárcel, el 50%, ¿sí? América Latina tiene 1,5 millones de personas en el sistema carcelario. De esos, el 50%, 750,000 alrededor, están en Brasil. Y de esa población, la inmensa mayoría, alrededor del 80%, es afrodescendiente. Y en el ámbito de los homicidios, como ya señalé, el impacto es desproporcionado. Estados Unidos alberga
alrededor del 25% de la población carcelaria de todo el mundo, un poco más de 2 millones de personas. Y de esa población, más del 40% es afrodescendiente, pese a que los afrodescendientes en Estados Unidos solo corresponden al 13% del total de la población nacional. La presencia desproporcionada en las cárceles es un indicador muy elocuente de racismo y discriminación racial estructural. Esa realidad gravita en toda la región de las Américas, solo que se mueve por debajo del radar por la ausencia en muchos países de estadística, pero en una ciudad como Cali, en Colombia o en Panamá, encontramos realidades muy similares a esta. Con todo y esto, hay un avance muy importante y allí el Caribe, por ejemplo, es una región que tiene un liderazgo determinante. Tiene que ver con los avances en materia de reconocimiento, digamos, de justicia en el ámbito de las reparaciones. Es decir, hablábamos de las medidas de acción afirmativa que se han adoptado, mencionamos Brasil, también Uruguay adoptó ley de cuotas, el Ecuador también adoptó ley de cuotas para los afrodescendientes, Colombia tiene una circunscripción especial en el Congreso y ha adoptado otras medidas especiales en el ámbito de la educación, etcétera. Perú adoptó una ley de perdón histórico, en fin, hay medidas importantes. Costa Rica tiene en debate un proyecto de ley de igualdad de oportunidades para los afrodescendientes, cuotas, pases a cargos públicos en este momento. El tema está en ebullición. Estos avances se inscriben en el ámbito de las medidas especiales o de acción afirmativa. Para profundizar más la cuestión está el tema de las reparaciones, como hacía referencia. Hoy hay un entendimiento mucho más elocuente en el sentido de que, como lo señalaba al comienzo, los afrodescendientes fuimos víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos y continuamos siéndolo de sus consecuencias. Y que existen hoy organizaciones, empresas, bancos, etcétera, universidades que se beneficiaron de la trata transatlántica y la esclavitud y que han decidido, por una u otra forma, perdón, por presión, por lo que quiera, dar un paso al frente. Algunas han pedido perdón y otras han manifestado su decisión de reparar y están avanzando algunas en esa dirección. El derecho a la reparación, cuando hablamos de reparación de un colectivo, víctimas de hechos del pasado como los afrodescendientes, remite a 3 ámbitos: reparación moral, reparación espiritual y reparación material. Para que estas reparaciones puedan proceder, se necesita que se cumplan 3 presupuestos fundamentales. En primer lugar, que las víctimas estén plenamente identificadas. Y allí cobra importancia, ¿sí?, la decisión que tomó en Santiago, en Durban, y las resoluciones del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que están reflejadas en el programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que adoptó la Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución 69/16 de 2014, y el plan de acción de las y los afrodescendientes de las Américas, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Entonces, esa fase de identificación de las víctimas, nosotros fuimos reconocidos, en Durban se reconoció que la esclavitud fue un crimen de lesa humanidad, ¿sí?, y que continúa haciéndolo, fue en el pasado y que continúa haciéndolo hoy. Entonces, está agotada y que ese colectivo afrodescendiente está plenamente identificado con todos estos recorridos en términos estadísticos. En segundo lugar, se necesita que los hechos estén plenamente documentados, es decir, los hechos del pasado. Hoy se constata, digamos, hay suficientes estudios que muestran esa realidad y que muestran, digamos, los alcances y cómo afectó a los descendientes, a las víctimas de los hechos del pasado y continúa afectando a sus descendientes. Y en tercer lugar, que haya ese nexo causal, ese vínculo entre los hechos del pasado y la situación de la realidad de hoy, que ya lo puse de presente cuando mencioné el tema de la pandemia. Entonces, en todo ese contexto, han ido surgiendo estudios, como un estudio reciente de la Universidad de Oxford, que sacó una lista de beneficiarios de la trata atlántica y la esclavitud, como XY banco, XY empresa de seguro, XY universidades, y reconociendo ellos mismos, se beneficiaron de la esclavitud y que muchos de sus riquezas que acumulan hoy tienen que ver con los hechos del pasado. En ese contexto, el Caribe, los 14 países
a nivel de sus autoridades, decidieron crear una comisión de reparaciones, ¿sí?, orientada a demandar reparación por los hechos del pasado. La profesora Beren Schepper, colega del Comité para Prevención de Discriminación Racial, por ejemplo, es secretaria de esta comisión, y esta comisión ha interpelado inicialmente a Inglaterra, y lo está haciendo con otros, dice, para que reparen. La Universidad de Oxford, por ejemplo, decidió dar un paso al frente y decir, estamos listos para reparar, y el CARICOM dijo, bienvenido, aceptamos esta decisión de reparar, no queremos programas académicos, queremos que ustedes implementen un programa de salud orientado a combatir la diabetes, por ejemplo, en el Caribe, ¿sí? Recordemos que Jamaica y Barbados se alternan el primer puesto en amputaciones de miembros inferiores, y esto debido a, digamos, el impacto de la diabetes en esta población, y los estudios dan cuenta que está íntimamente ligado con la alimentación y con las circunstancias que vivió la población afrocaribeña en la época de la esclavitud. Entonces, esa conexión histórica y la visibilización hoy es muy evidente, es muy elocuente. Entonces, bancos de Inglaterra, etcétera, se ha demostrado, se ha documentado que el UBS de Suiza, que es un banco muy importante, alrededor del 2% de su riqueza proviene de la trata transatlántica y la esclavitud, ¿sí? Entonces, están siendo interpeladas. Bélgica acaba de crear este año una comisión de reparaciones para mirar el tema de la restitución de lo que algunos llaman el alma de África, de los objetos y demás que están recuperándose. Hay todo un movimiento activista. Países Bajos también acaba de dar un paso en ese sentido. Las autoridades de cultura de Países Bajos han decidido, digamos, han abierto no solo una conversación, sino que ya hay un dictamen que obliga a restituir a los países africanos los objetos, las riquezas, los símbolos culturales que fueron extraídos de allá. Francia hace 2 años tomó una decisión en un sentido que está en proceso de implementación. Alemania también está avanzando en esa dirección. Digamos, el debate está en plena ebullición, junto con otros debates que, como por ejemplo el tema de raza, donde algunos países desesperados por esta situación, aunque se reconoce ya que científicamente la raza no existe, están diciendo, bueno, hay que hacer reforma, excluir el uso de esta expresión de nuestras constituciones, de nuestra legislación, aunque desde el comité pensamos que raza y racismo son, en su momento, yo soy integrante del Comité para Prevención de Discriminación Racial, raza y racismo son como hermanos siameses que cuando se acabe el racismo, pues desaparecerá la raza, digamos, estos usos. De manera que, en conclusión, lo que diría es que estamos avanzando en la dirección correcta, que pese a que los principales desafíos continúan en pie, el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes hoy es un propósito multirracial, entre comillas, y que está mucho más cerca. Yo reitero mis agradecimientos a la organización de este evento por la oportunidad de participar, así sea por este medio. Gracias. Si hay alguna pregunta, mucho gusto. Pastor, muchísimas gracias por esta tan rica exposición en la que hemos podido, en un breve lapso de tiempo, hacernos un panorama muy amplio, sobre todo de los antecedentes del decenio, que eso me parece que es muy importante tener presente, que no se trata de una ocurrencia momentánea, sino que es el resultado de un largo proceso de las luchas sociales, ¿no?, de los pueblos y de las organizaciones afrodescendientes, y de los caminos que la sociedad internacional va encontrando en ese sentido, ¿no? Entonces eso me parece que ha sido una explicación además muy pedagógica, muy clara, pensando en la necesidad que tenemos todas y todos de conocer esta realidad. Por el otro lado, me parece que ha sido una exposición en donde es muy relevante esta conexión que realiza, es decir, cómo están conectados distintos factores, distintos elementos de la realidad contemporánea con la situación particular, específica, etcétera, de la población afrodescendiente, que no es decir cualquier cosa, son, como tú muy bien lo sabes, cerca de 200 millones de personas en el mundo, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces me ha parecido que ha sido muy interesante, muy rica.
solamente, y para no abusar demasiado de tu generosidad, solamente quisiera plantear algunas preguntas. Cuando tú planteas los desafíos, ¿no? Es decir, bueno, hay avances, claramente hay avances en este sentido, avances que muchas veces pueden ser o percibidos como menores o como muy pocos, porque como tú muy bien lo dices, el diferencial, se mantiene un diferencial importante en términos de acceso al bienestar, de condiciones de vida, de participación en los mercados laborales, etcétera. Y eso se percibe en la vida de las personas, ¿no? Pero en conjunto podemos decir que hay avances. Quisiera preguntarte acerca de cuáles son, digamos, los desafíos o los retos más urgentes, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos o retos más urgentes? Y siguiendo un poco en la misma línea de tu reflexión, ¿qué es lo que deberíamos hacer? O sea, ¿qué deberíamos atender de manera imponderable? Has hecho un recuento de las acciones, de los pasos adelante que toman gobiernos de los estados, por ejemplo, en el Caribe o en Europa propiamente, pero para nuestra región, ¿no? Para América Latina. ¿Qué es lo que tenemos en puertas y hacia dónde vislumbras tú que esto debería encaminarse, que deberían encaminarse las acciones? Gracias, Gabriela. Yo pienso que el desafío más importante que acusamos hoy en este camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes es garantizar la sostenibilidad del momento que tenemos hoy, digamos, del momento de sensibilidad que existe hoy. Es decir, que esto no sea solo una efervescencia, ¿sí? Lograr que a partir de esto, que realmente sea un punto de quiebre, un punto de inflexión, y para que eso ocurra, se necesita tener de manera palpitante en las agendas locales, en las agendas nacionales y en la agenda internacional la cuestión de los afrodescendientes y, muy importante, en conexión con los contextos, digamos. Que podamos seguirlo viendo, como tú lo acabas de reiterar, dentro de un contexto global, de una sociedad interdependiente, donde la cuestión de los afrodescendientes, y como indicaba, y los pueblos indígenas, revisten una importancia crítica, ¿sí? Que cuando un individuo llega a gobernar a Brasil, a Estados Unidos, que se quiere, con un discurso, digamos, exacerbando, utilizando, instrumentalizando la cuestión del racismo y la situación de los afrodescendientes, no es solo los afrodescendientes, sino toda la realidad del país y cómo afectan a nivel global y más país, en este caso potencia como Estados Unidos global o Brasil como potencia acá en el caso de América Latina. Entonces, sostenibilidad de la agenda de este punto de, digamos, que realmente sea un punto de no retorno es importante. En ese camino hacia la sostenibilidad hay unos hechos que pueden marcar la diferencia. De un lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido establecer un foro permanente sobre los afrodescendientes. Ya está decidido, tenía previsto que arrancaría este año, pero por efectos de la pandemia se ha postergado su integración y, digamos, su modalidad y esos aspectos. Eso va a ser muy importante para que el tema esté en ebullición. A iniciativa del Comité para la Prevención de la Discriminación Racial, las Naciones Unidas también ha acogido positivamente la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, avanza en esa dirección, el camino hacia la adopción de una declaración internacional sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes, diría yo, todavía no es el lenguaje que figura en los proyectos, ¿sí? Está en progreso ese debate. Este año esperábamos que se definiera qué instancia de las Naciones Unidas iba a ocupar de la formulación de este instrumento, de esta resolución. Sin embargo, bueno, se ha postergado, pero allí entre el foro, que una de sus funciones es aportar insumos para la declaración, y esta declaración tenemos dos escenarios, digamos, que pueden ser muy determinantes para garantizar la sostenibilidad y la profundización de esta agenda, que incorpore, además en el debate, temas que están relacionados con las formas contemporáneas de racismo y discriminación racial, como las que se derivan de las prácticas
antiéticas de la inteligencia artificial, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Hay otras iniciativas en progreso. Yo mismo acabo de proponer en Naciones Unidas que se lleve a cabo la primera conferencia mundial de afrodescendientes, ya a instancias de Naciones Unidas, la primera conferencia mundial sobre los afrodescendientes. Este es un tema que invito a México, invito a la sociedad civil, a la academia, a todos a que se sumen y que planteemos esta iniciativa porque necesitamos que el tema, insisto, esté en esos niveles altos. También, personalmente, tuve ocasión de proponer, y estamos trabajando en esa dirección, que en el año 2021, que se cumplen justamente los 20 años de la conferencia de Durban, la cuestión de los afrodescendientes sea un tema de racismo y discriminación racial, perdón, en general, sea un eje central, si no el tema central de la Asamblea General, del segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Racismo y discriminación racial y cuestiones de inteligencia artificial que puedan, asociadas a estos fenómenos, pueda ser, digamos, centro de la agenda. Creo y abrigo la esperanza que con hechos políticos recientes en los Estados Unidos, el ascenso de la primera mujer y además afrodescendiente a la vicepresidencia de los Estados Unidos y otros hitos que se están dando ya en otros niveles de la agenda en este país y toda esta confluencia de voluntades, toda esta ebullición que existe al interior de los países, de las comunidades locales, desde Veracruz hasta Salvador de Bahía o hasta Esmeralda, etcétera, el Callao, con toda esta movilización global y multiétnica, multirracial, ¿sí? Podamos lograr que este momentum se mantenga en el nivel en que está y que se pueda profundizar y que podamos realmente acortar esas brechas económicas, sociales y culturales que separan a este grueso de la población que, insisto, en las Américas, alrededor de 200 millones de personas, más de 20 millones de personas en Europa y que por supuesto está en todas partes del mundo. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor, por esta intervención magnífica. Con esta conferencia cerramos esta primera actividad del ámbito académico en el Festival Afrocaribeño. Les damos las gracias a nuestros colegas del Instituto Veracruzano de la Cultura, a todo el equipo que trabaja y que nos ha facilitado la conexión en este contexto, y invitamos a todas las personas que nos acompañan a que estén pendientes y que sigan las otras actividades. Tendremos una mesa dedicada a discutir de manera más particular esta temática con un colega que viene de Panamá, otra colega que viene de Puerto Rico y dos colegas que vienen de México, afromexicanos, que sobre esta misma temática reflexionarán desde ámbitos un poco más locales, que nos permitirán ir contrastando y enriqueciendo esta primera magnífica conferencia. Y posteriormente tendremos otras actividades que podrán visitar ustedes en esta misma plataforma. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias y buena tarde. Buena tarde.